Vamos a darle la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al profesor agregado, doctor Pablo López, del programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el abanico de temas es importante. Primero que nada queremos comenzar por esta investigación. Violencia sexual digital contra niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Análisis de denuncias entre los años 2019 y 2023. Que lo que hacen es examinar las denuncias recibidas por el Ministerio del Interior contra menores de 18 años. Y hay datos realmente impresionantes. Son 511 casos. De víctimas, 5 de 6 son mujeres. La mitad, víctimas de 12 a 14 años. En el 94% de los casos, los agresores son varones. 7 de 10, estamos hablando de grooming, ¿no? Acoso, abuso sexual. 2 de 3 situaciones por WhatsApp, Instagram, además aparece TikTok, también Facebook, los juegos en línea con víctimas entre 7 y 12 años, y el listado sigue de la investigación. Uno ve esto acá y un detalle fundamental. 7 de 10 casos fueron adultos que detectaron que se estaba perpetrando esta situación, y solamente en 3 de 10 la víctima denuncia lo que estaba pasando. Bueno, capaz que podemos empezar con el primer sesgo que tiene la investigación, que esto es importante. Como es un análisis de las denuncias, no es un análisis de los casos, estamos hablando de niñas y adolescentes a los que les sucedió esto y que, o bien por sus medios, o bien porque su familia los estaba cuidando, generaron una denuncia. Después tendremos miles de casos que no han llegado. Claro. Y ahí capaz que la pregunta es esa, bueno, no han llegado muchas veces porque las familias o los adultos cercanos no detectan, y muchas otras veces también porque estos niños, niñas y adolescentes no llegan a contar o a hablar de lo que les está pasando. Y acá capaz que hay una cuestión también muy importante. Los niños muchas veces llegan a hablar, de hecho eso sale en la investigación, los gurises que llegan a develar, las gurisas que llegan a develar, lo hacen cuando el agresor aumenta fuertemente su nivel de agresión, es decir, o los amenaza o les hace pedidos cada vez más incómodos desde el punto de vista sexual. Entonces, el gurí habla tarde, ¿no? Uh-huh. Y el parte del tema, y la familia no detecta, o los adultos que están alrededor no detecta. Y parte del problema tiene que ver, bueno, obviamente con la falta de confianza que hay respecto al mundo adulto, y el estigma y obviamente la vergüenza. Estamos hablando de cuestiones, estamos hablando de gurises chicos y estamos hablando de cuestiones sexuales. Entonces, claramente es difícil para ellos llegar a hablar de eso. Uh-huh. Ahí vos decías, y es cierto, en este análisis que tiene que ver con el Ministerio del Interior, hay un fuerte, digamos, sobre representación de los chiquilines más chicos, digamos. Sí. ¿No? Y eso tiene que, no los más chiquititos, pero digamos, no adolescentes grandes, sino más bien hasta 12 años ya. Sí, el pico máximo estamos hablando de 12 años. Exacto. Y esto es importante, ¿no? Y voy a contar algo que tiene que ver con otra investigación nuestra, pero me parece interesante contarlo acá. Hemos hablado con adolescentes y les hemos preguntado acerca de este tipo de cosas. Bueno, ¿les han sucedido estas cosas? Y ellos dicen, eran adolescentes de 15, 19, y contaban, sí, nos pasaba cuando éramos más chicos. Y bueno, ¿y cómo pasa que deja de pasar? ¿No? Y ellos decían, y vas aprendiendo cómo cuidarte en Internet. Y esa frase es buenísima y al mismo tiempo es preocupante. Ellos no tienen que ir aprendiendo solo cómo manejarse en Internet. O sea, aprendieron solos, aprenden de pasar malas experiencias. Es decir, estamos teniendo muy poca formación de parte de las instituciones educativas, pero también de las familias, acerca de cómo cuidarse de lo que les puede ocurrir en Internet, cómo cuidarse de adultos que quieren abusar de su inocencia, digamos, y de su falta de experiencia en Internet. Eso, ¿y qué es ese abanico de lo que les puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es un abanico muy grande. Ahí lo que decía Aldo recién, que tienen la mayor parte es grooming. Grooming básicamente es un engaño pederastra, vamos a decir. Es decir, es un adulto que, utilizando distintos tipos de estrategias, que puede ser hacerse pasar por un niño, pero no solo, también es hacerse pasar por una mujer, hacerse pasar por distintos personajes, para lograr ganar la confianza del niño. Y cuando todo ocurre 100% en línea, lo que buscan es generar material sexual del niño. Muchas veces, post generación de ese material sexual, con ese mismo material chantajean, ahí se descubren, bueno, mira, no soy quien te dije ser, pero tengo esto tuyo, si vos no querés que esto se descubra, que lo manda a tus contactos, que lo manda a tu familia,
quiero que hagas tal otra cosa o tal otra cosa, que generalmente es fotos y videos. Ahora, el grooming también a veces tiene intención de generar el encuentro, es decir, de pasar, digamos, al plano físico. Y ahora te hablo de otras modalidades, sí. Pero es en este análisis también que tiene que ver con el Ministerio del Interior, y esto me parece muy importante decirlo, en los casos donde hubo contacto físico con la víctima, la mayoría de las personas que iniciaron esto en Internet eran conocidos de la víctima, no eran absolutos desconocidos. Gente del entorno que se acerca vía entorno digital, digamos, pero que conocían a la víctima. Y en los casos donde no hubo contacto físico, donde todo pasó más por esta cuestión vinculada a la producción de material, la inmensa mayoría eran desconocidos. Entonces son distintos. No me queda claro un detalle. ¿Conocido del entorno digital o conocido de la familia? Conocido de la vida, conocido de la comunidad, profesores, del barrio, familiares, amigos bien. De la familia, conocidos cercanos. Bien. También en los casos, esto también tiene que ver con la escala, ¿no? De ese mismo análisis, en los casos que hubo contacto físico, las 3/4 partes de los casos son del interior. Cuando uno mira los casos totales, son mitad interior, mitad Montevideo, sí. Canelones, mitad interior. Pero cuando mira los que hubo contacto físico, las 3/4 partes fueron casos que pasaron en el interior. ¿Y cuáles son las redes? ¿Es a través de redes sociales? Bueno, de nuevo ahí también un poco lo decía Aldo, ¿no? Cuando son más chicos, principalmente hay un enganche que va por el tema de los juegos. Y eso también tiene que ver con el perfil de... Los padres no sabemos mucho qué hacer con este tema, ¿no? Entonces es como que, bueno, te doy el celular a los 8, pero no te dejo poner WhatsApp y no te dejo usar redes. Pero tenés el celular y estás jugando a Roblox, estás jugando a Free Fire. Esos son los dos que más aparecen en las denuncias. Seguramente juegos desconocidos para mucha gente, para los padres, ¿no? Claro, básicamente. Capaz que tus papás piensan que seguís jugando al gusanito del Nokia 1100, pero no, es un juego que es online. Claro. Que tiene otros jugadores con los que vos te podés comunicar. Te comunicas. No digo que los gurises no tengan que jugar. Lo que digo es que tenemos que tener claro que el peligro no es exclusivamente en las redes sociales o WhatsApp. Qué buen punto de partida, que no sabemos qué hacer a veces. Es que no, entonces... Porque es un punto de partida para saber qué hacer, o sea... Bueno, uno podría decir, y esto no está haciendo lo que ocurre, ¿no? Que uno no puede dejar a un niño de 8 años sin supervisión con un celular conectado. Eso tendría que ser un punto de partida un acuerdo básico que tendríamos que hacer. Pero más allá de eso, no podés pensar que las redes sociales son el único peligro. Es verdad que cuando van creciendo, la mayoría de los casos empiezan en redes sociales. Es verdad que las redes sociales tienen su campo de acción, pero hay que pensarlo como lo haríamos de forma analógica. Si uno pensaba en cuidar a un niño de un abusador de niños, se imaginaba a alguien que podía estar o en la calle o en la cancha o en el parque queriendo acechar niños. Bueno, ¿dónde va a ir una persona que quiera acechar niños en el entorno digital? A acechar niños, a los juegos en línea. Es razonable, sería, digamos, es como una estrategia que continúa lo de siempre, vas a donde hay niños. Claro. Después, cuando ya son más adolescentes, el tema de las redes sociales genera otro tipo de intercambio. Por ejemplo, y esto capaz que también es importante, cuando miras los perfiles de edad, los agresores de los más chiquitos también son los más jóvenes. Eso también, ¿no? Porque a veces uno se imagina la persona varón viejo. No. Sí. Son básicamente de 18 a 25, los que mayoritariamente fueron denunciados cuando el agresor, perdón, y hago una aclaración acá, en los casos donde el agresor está identificado, que en esta base son cerca de un poco más de un tercio, porque eso es el otro problema que tenemos con las denuncias dentro digitales. Claro. Es difícil encontrar al agresor. Entonces, cuando el agresor está identificado en esta base, básicamente el perfil es guris más de 18 a 25, adultos jóvenes, atacan más a la gente más joven. Los de 25 a 35 es más con adolescentes. Pero el grueso está ahí, entre 18 y 35. Y ahí hay dos cosas que me surgen. Primero con esto que decías, pero para no irnos, pues ya pasaríamos a la siguiente investigación, que en esto que decís, ¿qué tanto esos agresores es un consumo particular o son parte de redes
También, que ellos lo que hacen es generar un contenido, es un tipo de delito donde generan ese contenido y después lo venden o son parte de redes donde se vende ese producto, que son los niños, ¿no? Claro, ahí sí, como vos decís, nos estamos metiendo en el otro. Acá en la base del Ministerio del Interior, igual ahora lo vamos a aclarar, en la base del Ministerio del Interior hay poquitos casos de explotación sexual comercial. Siempre que ese material ya se genera y se comercializa, ya pasaste de la violencia en general a la explotación sexual comercial, que es un delito obviamente hiperrelacionado, pero no siempre ocurre. Sí, efectivamente, y eso ocurre. Muchas veces el material que buscan generar no es solo para consumo propio, sino también a veces comercialización y a veces simplemente distribución. Eso. Lo que tiene Internet es esto, también vamos de nuevo a lo analógico. Yo soy una persona que disfruta de mirar o tener contacto con niños. Es un problema, ¿da? Yo no lo voy contando por la calle, ¿tá? No pongo un aviso en el diario buscando a otros que les pase lo mismo, ¿tá? Así era antes. En Internet sí se ponen avisos, sí se juntan a hablar de por qué está mal que la sociedad les prohíba estar con niños, porque hay blogs donde esta gente está pensando en, esto es injusto, si el niño quiere, o sea, generan una narrativa propia que justifica el hecho. Buscan naturalizar. Sí, y además obviamente al encontrarse intercambia material, a veces se comercializa, a veces es por pura militancia. Y digamos, siguiendo lo que estábamos, peor sentido. Para después meternos en ese tema, ¿qué tanto pasa esto con los pares? Porque tuvimos un caso, por ejemplo, en el Liceo Solimar, donde también se hace esa violencia que no es una violencia digital hacia compañeras, o donde se utiliza inteligencia artificial, se divulgan sus imágenes modificadas, donde se les accede y se les hackean los celulares y se publica toda su información. ¿Qué tanto pasa con los pares eso? Por ahí te tendría que estar hablando de otra, de otra investigación que creo que alguna vez la hablamos acá, que es más de esto de sexualidad y entornos digitales, lo que hacemos con los adolescentes directamente. Y ahí vos tenías agresiones en red, más o menos tenés un 30% de los gurises que han sufrido distintos tipos de agresiones en red. Y cuando vos hablas ya más de una agresión más sostenida como esto, baja un poco, pero tampoco tanto, o sea, estamos hablando de unos 15% más o menos. Que si uno piensa en una clase, estamos hablando de que uno entra en un aula de 30 personas, por lo menos 3 sufrieron agresiones sostenidas en el tiempo que han hecho este tipo de daño. No lo tenemos tan identificado en términos de lo sexual en sí, estábamos hablando de agresión a redes en el ámbito educativo. Si bien, claro, tenemos lo que vos tenés, casos, cuestiones, nunca lo indagamos específicamente, o sea, es verdad que hay casos, lo de inteligencia artificial obviamente también es bastante más reciente. No te podría dar una respuesta con seguridad. Sí te puedo decir eso, agresiones vinculadas en red directamente de parte de los pares, más o menos afectan más a las mujeres que a los varones, y son más o menos, andan en un 30, las generales, y un 12, más o menos un 13, los que se sostienen por lo menos por más de 2 meses. Hay algunas redes que se prestan más para estos fenómenos. Uno piensa en TikTok, por ejemplo, ¿no? Donde los adolescentes y los niños están mucho. ¿Hay diferencias respecto a eso? Mira, tanto en lo del Ministerio del Interior como en lo de CONAPES que vamos a hablar ahora, TikTok aparece, pero es mucho menos que Instagram especialmente. Y Facebook, aunque piensen que los adolescentes están más en Facebook, hay algún perfil de adolescente que sigue teniendo cierta inserción. Pero no, es básicamente más Instagram y Facebook. Es la red con... y ya te digo, con los chiquitos, por lo mismo que no lo dejan, son los juegos. TikTok aparece, pero es más marginal. También tiene que ver con la propia dinámica de TikTok, ¿no? Que es más de consumo más pasivo, o bueno, producción, que de intercambio tan inmediato. Sí, y con respecto a todo esto que venimos hablando, y sí, la explotación y los problemas que estamos teniendo, aparece OnlyFans. Bueno. Esta página que abre todo un mundo. Vamos entonces, capaz que para encuadrar, la otra... Porque me quedé con eso de los discursos también de justificar, y a las adolescentes en ese margen ahí tuvimos este caso emblemático también de Operación Océano, y hay un margen y una narrativa ahí también muy importante donde se entremezcla todo, ¿no? Sí. De si quieren, si ellas quieren, encima están en páginas, se ofrecen, se venden, ¿por qué no? Consumo, está todo permitido. Y el estudio de 135 operadores, ¿no? Ese es... Justamente, sí. Que reportaron haber tenido contacto con más de 2.500 niñas, niños y adolescentes a lo largo de su trayectoria. Según los resultados presentados, el 54% de los casos atendidos
involucraron entornos digitales, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, a ver, a nosotros lo que nos pide CONAPES Sí. hace 2 años y es a punto de partida de, bueno, el tema de entornos digitales nos está cambiando el escenario, queremos investigar sobre entornos digitales y explotación sexual. Cuando nos hacen ese encargo, bueno, hacemos este estudio y lo que nos habían pedido originalmente era, bueno, ¿qué pasa solo en los entornos digitales? Lo que nosotros vimos es, bueno, no es solo lo que pasa, la explotación sexual que sea solo en el entorno digital, que existe, sino también cómo los entornos digitales han modificado la explotación sexual tradicional porque les han dado unas herramientas que antes no tenían. Me refiero tradicional a la que implica contacto físico. Ay, muchas Ahí te gracias. auxiliamos con un poquito de agua. Eso, muchas gracias. Implica contacto físico y que en general viene del entorno, ¿no? La explotación sexual comercial, de nuevo, igual que la violencia digital, puede venir de afuera, incluso de afuera del país. Personas que ni siquiera están viviendo acá. Pero más allá de esa, que también existe, hay una cuestión del uso de los entornos digitales para la explotación más general. Y acá es donde aparece esto que vos me estabas preguntando en principio. No es lo único, pero vamos a hablar de eso porque lo preguntaste. Que tiene que ver con OnlyFans, ¿no? Lo que nos aparecía ahí era triquiñuelas, vamos a decir, que utilizan adolescentes que no han cumplido la mayoría de edad para poder usar esa página para generar contenido y generar ganancias a partir de esa página, que en principio no debería ser usada por personas menores de edad. Pero como todo en la vida, siempre hay vueltas para encontrar, incluso esos perfiles pueden ser no necesariamente personales, puede tener alguien que aparece, pero después el contenido que se vende ser diverso. Es decir, hay maneras, alguien que aparece como mayor de edad y con una cuenta, pero hay maneras, digamos, que encuentran de saltearse eso. De nuevo, ¿no? Acá viene lo que vos decís, bueno, la voluntad de la víctima. Porque, bueno, si tú llegaste hasta ahí, es tu voluntad. Lo primero que tenemos que tener claro es que más allá de la voluntad de la víctima, es un delito. El que consume está cometiendo un delito. Si es la explotación sexual comercial, en este país está prohibida. Vos no podés ni pagar ni darle regalos a una persona menor de edad para tener relaciones sexuales con ella. Eso está claro. Más complejo es el tema OnlyFans todavía, ¿no? Porque vos, legítimamente, quien esté pagando ahí puede decir, pero ahí me garantizan que son mayores de edad y yo no sabía, y ahí sí como que hay algo más del yo no sabía que un poco vale, porque ahí en realidad hay una cuestión, a no ser que tenga 12 años, ¿no? Pero eso ya no pasa tanto por OnlyFans. Ahí estamos hablando en un rango más de eso, que podés no tener tanta claridad. Ahí el problema es la plataforma mismo, y los controles, y por qué nosotros dejamos que esa plataforma funcione si tenemos sospechas fuertes, y es bastante internacional, de que no están controlando bien quién aparece ahí. Antes de OnlyFans ya existían y habíamos tenido noticias mismo de acá de Uruguay, otro tipo de páginas que son más tipo chats en vivo, donde también se juega el dinero, es decir, las personas pagan para ver determinadas cosas, personas que están conectadas. Donde también aparecen, puede aparecer en la cámara, el titular, ser un novio de 21 años y estar con su novia de 17 o de 16 o de 15 en cámara, y ese contenido también se vende. De nuevo, hay maneras, aunque son complejas, de que los países de algún modo legislen, claro, que eso no puede llegar si no tiene un buen control, ¿no? Que eso es algo que a nosotros nos falta. Eso sería plataformas. Después está la cuestión más de lo que vos decís, la naturalización. Bueno, ya dije, es un delito y no se puede. ¿Qué es lo que ocurre? La mayor parte de las víctimas de explotación, adolescentes, más grandes, mujeres, que son la mayor parte de las víctimas, lo que dicen los operadores en muchos casos es que la barrera principal para combatir el delito es que no naturalizan el delito. Y ahí la naturalización es de agresores, pero también en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos de las víctimas. Víctimas que sienten que están en pleno control de la situación hasta que la situación se complica.
Exacto. Que decir, no, yo hago lo que quiero. Tengo todo dominado. Todo dominado, consigo nada, lo que quiero nada. de él. Bueno, hasta que las cosas se controlan y se pone complicado. Doctor Pablo López, muchas gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí y vamos a seguir conversando de esto porque es muy amplio el tema y hay mucha gente haciendo preguntas y con nervios. Me quedó picando enormemente ese comentario que tantas veces hemos escuchado y por ahí no lo ponemos en práctica. No puedes dejar a un niño de 8 años con un celular abierto. Sí, No se puede, no Eso puedes. es clave, ¿no? Tenemos que tomar Cuando conciencia. tampoco lo dejas solo en el medio de un parque. Exacto, no lo Claro. puedes soltar en la calle, no lo puedes dejar solo con un celular que haga lo que quiera, porque es como estar en la calle y puede pasar cualquier cosa. Y Muchas la gracias, enseñanza sí. detrás, ¿no? Que tampoco, Totalmente. Valeria Ramos, que con quien trabajan y han presentado este informe desde Naciones Unidas, decía, cuando uno le enseña a su hijo a andar en bicicleta, no lo agarran la bicicleta y lo tira por la bajada y que se reviente. Bueno, capaz que hay algunas técnicas de eso, Sí, pero hay, por lo general lo conducta. acompañamos, lo sostenemos, lo vamos sosteniendo, acompañando, hasta que de repente él puede soltarse y empezar a pedalear solo, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Doctor Pablo López, aquí en Informativo Sarandí, entrevista que pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí.